somos tu voz. Vamos a conversar con Carlos Nieto Palma. Él es abogado, es especialista en derechos humanos y coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Doctor Nieto Palma, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros para analizar además todo lo que ocurrió ayer en la cárcel de Tocorón. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones ya hablaba de que tras esta operación en la que decía el Ejecutivo Nacional habían participado más de 11.000 efectivos, había sido pactada con quienes son los líderes o eran los líderes de este penal, hablando sobre todo de Niño Guerrero. Pero ¿cómo evalúan ustedes lo que ocurrió ayer en Tocorón? No ha habido demasiados detalles oficiales de parte del Ejecutivo de esta operación Gran Cacique Guaycaipuro de liberación allí en el penal, pero ¿cómo lo evalúan ustedes y qué información tienen sobre lo que ocurrió en Tocorón? Bueno, realmente la operación fue sorpresa, fue algo no esperado, ocurrió ahí en la madrugada, más o menos como a las 3 de la mañana comenzó el operativo, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? La situación de la cárcel de Tocorón es una situación de vieja data. Podríamos decir que la cárcel más peligrosa que hay que había en Venezuela hasta la fecha. Esta cárcel era comandada por un individuo que es el parán de la cárcel, o sea, el jefe, el líder negativo de la cárcel, llamado el Niño Guerrero, que desde el año 1993 llevaba el control de esa cárcel y no solo manejaba la cárcel, sino que era también el líder principal de una de las bandas más peligrosas, una de las bandas delictivas más peligrosas que hay en Venezuela, que es el tren de Aragua, que hoy en día tiene ramificaciones en varios países de Latinoamérica, como Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, y que en estos países ha causado bastantes problemas y creo que una de las razones de la intervención de la cárcel de Tocorón tiene que ver con las solicitudes de los jefes de Estado de estos países que hubiese un control sobre el incontrolable tren de Aragua. Creo que de ahí radica la toma que se hizo que nos da como lectura principal a nosotros como organización que hemos desde hace varios años denunciado la situación que se vive en la cárcel de Tocorón. Es que la situación penitenciaria sigue siendo grave en Venezuela, sigue funcionando mal, que hay mucha negligencia por parte del Estado para solucionar este problema que es verdaderamente grave. Y lo de Tocorón nos demuestra, fue tomada independientemente si se acordó antes o no se acordó, pudiera haberse acordado antes, porque los líderes principales de la cárcel están desaparecidos. Aquí, después del operativo, aquí no se ha vuelto a nombrar ni al Niño Guerrero, ni al tren de Aragua, ni a ninguno de los componentes de esta peligrosa banda. O sea que es de suponer que puede ser cierto que ya habían salido de la cárcel una semana antes, como lo han denunciado otras personas. Ahora lo que queda es esperar. Yo creo que esto no significa que el tren de Aragua desaparece. El tren de Aragua es una banda lo suficientemente poderosa y con una organización muy bien definida como que para que esta toma de Tocorón la desaparezca. El problema que ahora nos viene directamente es que van a cerraron ya la cárcel de Tocorón y están trasladando a los
casi 5.000 presos que habían ahí a otras cárceles donde no hay espacio para recibirlos. Entonces esto va a hacer que el problema de Tocorón se nos traslade a otros recintos carcelarios, porque van a aumentar los niveles de hacinamiento. A lo mejor estas malas prácticas que se llevaban en Tocorón las transmitan a otros recintos carcelarios. O sea que yo creo que va a venir una etapa muy mala del sistema penitenciario venezolano. Escuchan a Carlos Nieto Palma. Él es abogado, es defensor de derechos humanos y es el coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Lo que muchos se preguntan, doctor Nieto Palma, bueno, ¿cómo es posible que en Tocorón prácticamente hubiese una ciudad paralela, ¿no? Tantas excentricidades que se ha conocido había allí adentro. Cuesta pensar que no haya tenido la anuencia de las autoridades, o que las autoridades desconocieran que, por ejemplo, ahí había un zoológico o un campo de béisbol. No, mira, indudablemente que el gobierno sabía todo lo que había dentro de la cárcel, ¿no? Y ellos autorizaron a que eso ocurriera. O sea, para que todo esto pase dentro de una cárcel, tiene que ser autorizado tanto por las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que son los que se encargan de la custodia interna de la cárcel, como por los funcionarios de la Guardia Nacional, que son los que se encargan de la custodia externa. O sea, el ingreso de armas, de drogas, de todas las cuestiones ilícitas que hay dentro de la cárcel. Ahí había una discoteca donde se hacían fiestas semanales, iban inclusive, o fueron inclusive artistas internacionales a actuar ahí, vedettes. La prostitución se ejercía libremente, habían personas dedicadas a la prostitución que estaban todo el tiempo dentro de la cárcel. Todo esto ocurre como complacencia de las autoridades que tienen que ver con el tema penitenciario. Repito, Ministerio para el Servicio Penitenciario y Guardia Nacional. O sea, de todo esto el Estado está enterado, simplemente el Estado fue cómplice. Ahora decidió como que ya alejarse del Tren del Agua y hicieron esta gran toma que hicieron el día de ayer, de la cual, por cierto, hasta ahora no han dado cifras, no han dado datos si hubo muertos, si hubo heridos. Nosotros sabemos que hubo heridos. De hecho, hay videos donde se ven, y que hay un alto oficial de las Fuerzas Armadas que falleció, pero como consecuencia de una caída, algo así. Pero no está todavía muy claro todo lo que pasó, pero evidentemente que todo esto llegó a donde llegó porque el Estado lo permitió, y porque aparte de eso les producía mucho dinero ilícito, ¿eh? Aquí funcionaban las mafias carcelarias, que para nosotros la componen no solo los presos, sino también los funcionarios del Ministerio Penitenciario, los de la Guardia Nacional y los de la Fiscalía y el Poder Judicial, que también permiten todo ese tipo de vagabunderías dentro del sistema penitenciario. Escuchan a Carlos Nieto Palma, abogado, especialista en derechos humanos, coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. ¿Cuál es la realidad del sistema penitenciario hoy, doctor Nieto? Porque uno recuerda lo que ocurrió en el Rodeo en su momento, en el año 2011, cuando fue intervenido, y ya sabemos lo que ha pasado a partir de allí. ¿Algo ha cambiado? ¿Qué pasa con el retardo procesal, con el hacinamiento? ¿Cómo el sistema carcelario venezolano al final se convierte como un ecosistema en el que figuras como estas
la del Niño Guerrero, se hacen más fuertes. O sea, más allá de que allá tenían prácticamente una ciudad al interior con todos los lujos y excentricidades en Tocorón, al final allí también se establece como un sistema de gobierno, digámoslo así, y de dominio en el que se hacen tan fuertes estas figuras que prefieren estar allí haciendo vida en Tocorón, donde son reyes, aquí entre comillas, que estar en las calles. Sí, bueno, fíjate que esta figura del Parán superior, que es el gran jefe, que es el que todo el mundo le rinde honores y pleitesía, no solo se ve en Tocorón, se ve en otras cárceles también de Venezuela, en Ciudad Bolívar, en algunas cárceles del Oriente. Esta figura del PRAN, que es el que gobierna, el que manda por encima de las autoridades y por encima del Estado, se ve también. Y tú que estás trayendo en relación lo que ocurrió en el rodeo, la toma del rodeo en el 2011, si no me equivoco, donde los presos tuvieron el control absoluto de la cárcel por 30 días. Yo ayer lo comentaba y veía lo similar de aquella toma del 2011 a lo que ocurrió ayer, es que en ambas los líderes de estas acciones, de estas tomas, desaparecieron y se escaparon y más nunca supimos de ellos. O sea, en ambos se acordó o los dejaron ir o llegaron a un acuerdo previo de que se escaparan, pero en aquella tampoco hubo responsables. Todos fallecieron. Recuerdo que el líder principal, que le decían Oriente, lo encontraron como un mes después, que se había ido a su casa en el estado Bolívar, y ahí lo agarró la policía del estado Bolívar. Pero la similitud es que en ninguna de las en ambas situaciones los líderes principales huyeron, se escaparon o los dejaron escapar. Ahora, ¿qué hacer, doctor Nieto, para atacar esta situación, para atajarla y corregirla, sobre todo? Por allí hay quienes incluso aseguran que en Venezuela habría que aplicar algo parecido a lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. Mira, no sé si el estilo de El Salvador aplicaría en Venezuela, pero sí es necesario la construcción de nuevos recintos carcelarios, es necesario el tener un personal preparado, como dice la Constitución, penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias que sepan del trabajo que van a hacer. Esta división que hay ahorita de como que dos tipos de cárceles, las que funcionan en los calabozos policiales o centros de detención preventiva, que están abarrotados y que funcionan tan mal como que se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela. Esa mala práctica hay que eliminarla y tener voluntad de cambiar. Yo creo que uno de los graves problemas por los que el sistema penitenciario no cambia es porque hay mucha corrupción. Es un gran negocio que beneficia a todas estas mafias que se manejan alrededor del sistema penitenciario, y eso es lo que hay que destruir. Lamentablemente hasta ahora no ha habido voluntad política para solucionarlo, pero yo sí creo que hay soluciones para el problema penitenciario venezolano. En estos momentos ha llegado al foso. Y para concluir, doctor Nieto, ¿cuáles son los principales problemas que hoy vive la población reclusa en el país? Mira, en el retardo procesal, más o menos el 70% de la población penitenciaria de Venezuela no tienen una sentencia definitivamente firme, o sea que son presuntamente inocentes. El hacinamiento, estamos hablando de un aproximado de un 300% de hacinamiento en todos los centros. Por esto es que hablo de construir nuevos recintos, porque no hay espacio donde meter a
a tantos presos. Y mira, atacar problemas dentro de las cárceles, por ejemplo, por lo menos las enfermedades y la desnutrición. La principal causa de muerte hoy en día en las cárceles de Venezuela, a diferencia de años anteriores, que era por peleas entre los reclusos, enfrentamientos entre bandas en las cárceles, hoy en día la principal causa de muerte es por enfermedades, y entre las enfermedades la que está en primer lugar es la tuberculosis, y por desnutrición, falta de comida. No se les da comida a los reclusos, sino son los familiares los que los proveen de comida. Por eso hay altos niveles de desnutrición dentro de la población penitenciaria venezolana. Gracias por haber conversado con nosotros, doctor Nieto Palma. Que tenga un feliz día. Gracias a ustedes. Feliz día. Hasta luego. Un abrazo. Carlos Nieto Palma con nosotros, abogado, especialista en derechos humanos, coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.